Bueno, antes de continuar con esta respuesta que seguramente ustedes allá han empezado a prefigurar sobre cómo desmontar esta maquinaria de corrupción que lamentablemente ha estado presente en el Estado mexicano pues ya por muchos años. Antes de ello vamos a escuchar algunos testimonios y continuamos en esta reflexión aquí en el Instituto Nacional de la Administración Pública. Ya ha habido avances, no nada más de este actual gobierno, también el anterior lo intentó hacer, estableciendo en 2016 el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí el problema es que blindan tanto los procesos que lo vuelven corruptible. Es decir, quieres llegar más rápido al objetivo y entonces empiezan a meter un marco normativo cada vez más estricto que la gente va a buscar el camino de saltarlo o hacerlo más fácil, más llevadero. El problema está determinado más por el aspecto político, ¿no? Y cuáles códigos de ética o códigos de comportamiento se están generando para los políticos, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se piensa que la administración pública, ya llegando propiamente al sector público, que la administración pública solita es mala, ¿no? Cuando toda esa parte del aparato administrativo está determinada por el aspecto político, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Pues, bueno, pues hoy hay una perspectiva de que no hay que castigar, que más bien hay que prevenir, pero pues entonces ¿para qué queremos la normatividad y el sistema de justicia, ¿no? A quien delinque, pues tiene que ser castigado. México se ha visto permeado de corrupción, los índices son altos, sin embargo sabemos que si fortalecemos los valores dentro del servicio público, si fortalecemos las instituciones que hemos creado como son los comités de ética, pero sobre todo si concientizamos a quienes toman la decisión, que son los altos cargos, para que ellos con su actuar den ejemplo, podemos aminorar la corrupción en México. ¿Por qué? Porque la corrupción no está en las circunstancias, no está en tener muchas leyes o tener pocas leyes, no está en poner mucha seguridad pública o no tenerla. La corrupción encuentra su límite en las personas. Cuando hablamos de maquinaria, hay que tener mucho cuidado en no identificarlo con este ser fantástico de Hobbes, el Leviatán, inderrotable y omnipotente, y que explica todo. La corrupción no explica todo lo que se quisiera explicar. Entonces hay que ser muy cuidadosos. La percepción de la corrupción puede venir de activistas sociales que quieren debilitar al gobierno o de los empresarios que quieren debilitar al gobierno. Y lo que necesitamos es un gobierno fuerte que transforme la sociedad. ¿Qué hemos hecho, Agustín? ¿Cuáles son las nuevas figuras para combatir la corrupción? Bien, quisiera hacer un comentario. Todos los ciudadanos y sobre todo los servidores públicos, en el día a día de nuestro actuar, nos enfrentamos a situaciones que ponen en juego el cúmulo de valores éticos que tenemos para no incurrir en una situación en que se pudiera beneficiar a alguna persona o bien obtener alguna retribución a cambio de alguna función. Los mecanismos que ha implementado el Estado, uno de ellos ha sido el empleo de usuarios simulados, que son personas que realizan algún trámite o acuden ante alguna dependencia de gobierno, como cualquier ciudadano más, para tratar de captar en flagrancia algún acto que pudiera ser objeto de corrupción. Ese es uno de los mecanismos también. Bien sabemos que cuando es alertada alguna dependencia que va a ser objeto de alguna supervisión, bueno, se tratan de regularizar mecanismos mientras está ese organismo fiscalizador. Sin embargo, el usuario simulado es una buena técnica para tratar de detectar ese tipo de situaciones, y una vez que es detectada esta situación, bien, se le debe brindar la protección al elemento que fungió como usuario simulado, porque prácticamente se convierte en la voz denunciante, ¿no?, de cualquier acto. Bueno, a mí me gustaría retomar un poquito lo que es la definición de la corrupción, que dice que consiste en el abuso de poder para beneficio propio. En cuanto a este tema del beneficio propio, me gustaría hacer el comentario que ahora, con los nuevos mecanismos que hay
para evitar la corrupción, si bien no son perfectos, son perfectibles. Y esto viene a raíz de que, como se decía en el primer bloque, que a partir del 82, como reacción al tema de el centralismo del poder y el nacimiento del neoliberalismo, este tema de neoliberalismo ha venido a precisamente crear los mecanismos para evitar la corrupción, como la creación de nuevos organismos, la creación de, como decían, la Contraloría Social, la creación de los testigos protegidos en cuanto al tema de denuncias, las denuncias anónimas, y todo esto viene a raíz de que podemos y sabemos que en México no es un país arraigado con el tema de la corrupción, sino que se ha evolucionado precisamente porque los mecanismos son perfectibles, y eso es en lo que hay que trabajar, en perfeccionar los mecanismos que hay. A mí me llama la atención el comentario y la reflexión que hacen, y que la hacíamos incluso antes de entrar a cuadro, sobre este elemento de que el neoliberalismo construye estos mecanismos para evitar la corrupción. Creo que no solamente el neoliberalismo, creo que es una práctica social y que es una demanda social previa incluso a la instauración del neoliberalismo como una práctica social. Eso es una opinión personal, pero bueno, te escuchamos. Gracias. Creo que es un error de todas las administraciones que entran el pensar que todo lo que se hizo en la administración anterior está incorrecto, que es malo y que se debe desechar. Es una práctica común al momento de iniciar una nueva administración, ya sea federal, estatal o de cualquier nivel, desechar todo. Creo que hay elementos que se pueden aprovechar de las administraciones pasadas, retomar lo bueno. O sea, no todo lo que está en un lado es bueno, no todo lo que está en un lado es malo. Hay que tener conciencia primero de eso, de que no son corrientes ideológicas, son personas las que están al frente del poder, y que como personas siempre van a tener la posibilidad de estar en el error. Aquí lo importante yo creo que es la aplicación de la ley. O sea, tenemos, como decía su compañera Ixtabay anteriormente, los mecanismos para combatirla, pero mientras no se aplique la ley, mientras no haya castigos a la corrupción, bueno, pues va a seguir alentando a que los demás digan, pues no va a pasar nada si lo hago. Pues tomando el tema del cambio, de lo que comentaba mi compañero, pues se han implementado bastantes políticas públicas, ¿no? Nada más que, sin embargo, de esas políticas públicas no es apropiado etiquetarlas, ¿no? Sino más bien transformarlas en el paso del tiempo y irlas mejorando. Por ejemplo, tenemos también la forma del presupuesto, ¿no? Que es lo que nos han dado a conocer, cómo se gasta y en qué se gasta todo el presupuesto. Se ha ido evolucionando, se ha ido avanzando. Entonces ha sido una forma, ¿no?, de evitar esa corrupción, de saber en qué se está destinando nuestros impuestos, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con el discurso político y con el uso de la corrupción para eso, para afincar un discurso político. Yo no sé si esto es tema de reflexión para este ámbito, para este espacio, pero lo quiero anotar también. Pero Denise, querías decir algo. Sí, gracias. Algún tema que no se ha tocado en grandes foros o de grandes personalidades, y creo que es básico, y que yo lo escucho en los pasillos, es el tema de la lealtad de las instituciones a quienes se deben, y en este caso nosotros, los servidores públicos. Hay ocasiones en que no estamos protegidos en nuestras funciones, y también creo que es un factor de la corrupción. Bueno, doctor, yo creo que si bien no es un leviatán, como decía Hobbes, en el presupuesto público la corrupción nos cuesta alrededor del 7 y el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces se tienen que hacer y tomar medidas, reforzar las medidas que se están haciendo. Sin embargo, se han creado mecanismos como el testigo social, que son expertos en este caso en ingeniería, que participan en las licitaciones de obra pública y que ha tenido cierto contrapeso en el tema de contratación pública. Otra cosa que estamos implementando en la administración pública es la grabación pública, o sea, en tiempo real de las contrataciones de obra pública, en este caso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también da la oportunidad para que cualquier persona desde su computadora pueda acceder a
a la información, saber quién está participando. Y en este caso de la participación es muy importante tener una visión general de las empresas, o sea, saber quiénes son las empresas que están participando, saber un poco de su historia y poder saber y alertar a los gobiernos locales y federales a través de mecanismos como una lista de empresas para verificar si estas empresas como han caído en acciones de corrupción en otros países. Sin duda el tema resulta ser muy polémico, tiene muchas aristas, pero tengo la oportunidad de estar en el Poder Legislativo, por ejemplo, y la norma jurídica todos los días se regula sobre un tema tan sensible como el tema de corrupción o como cualquier acto que pudiera vulnerar la hacienda pública, ya sea municipal o ya sea estatal. La Contraloría no deja de tener todos los días algún archivo de alguna queja. El problema de esto es que tenemos que conectar a la sociedad civil con este gobierno. En el momento que estemos alejados uno del otro, generamos una falta de concordancia aún para el obedecimiento de la norma. Existe una figura, COPACI. ¿Qué hace un COPACI? El COPACI es aquel que se encarga de vigilar que la obra haya concluido, es decir, habla de ese tercero que refería mi compañera. Sin embargo, cuando deja de tener una responsabilidad jurídica, ese COPACI va a liberar de manera inmediata una obra pública que no ha sido completa de manera continua. Entonces yo creo que sí, esto a veces pareciera una utopía de la cual hablamos mucho, pero tenemos que poner un mayor empeño, un mayor ímpetu, y no en el marco normativo, es un tema moral, político y social que tiene que ir conectado. Claro, y cuando hablabas de utopía habría que recordar lo que decía Eduardo Galeano sobre la utopía. Está ahí la utopía, eso, para que avancemos hacia ella. El siguiente paso tendrá que ver con eso, con acercarnos a una realidad diferente. Y la gran pregunta que dejábamos en el aire en el anterior bloque era eso, ¿no? ¿Es posible desmontar esta maquinaria lamentable que está arraigada en muchos ámbitos del Estado mexicano, este cáncer terrible de la corrupción? Aquí yo sí quisiera ser un poco cuidadoso con el tema de la utopía. La corrupción es, por definición, algo humano. Pensar que no va a haber una desviación en el recurso público y que va a ser absolutamente honesto todos los servicios públicos y toda la sociedad, deja de ser utopía para convertirse en algo verdaderamente fuera de este mundo. Lo que nos está afectando es lo que decías tú, los procesos tan amplios de corrupción que hay en ciertas instituciones. ¿Qué opinas de eso, Ricardo? ¿Cómo acabamos con esa amplitud? No con la corrupción focalizada, sino con esa sensación de que todo es corrupto, aunque no lo sea. Sí, bueno, esto va ligado también a lo mejor con el discurso político, que el discurso político siempre es en contra de la corrupción, como decía el profesor. ¿Cómo minamos o cómo evitar que el discurso, más bien cómo ligar el discurso, pero ya con la instrumentación, con la implementación para atacar la corrupción? Y volvemos a los instrumentos que comentaban todos compañeros hace un momento, los alertadores, presupuesto participativo, más acción de la sociedad civil, etcétera, más transparencia, rendición de cuentas. Eso va a evitar, por una parte, que el ciudadano se vaya inmiscuyendo más en estos temas de la corrupción y va poniendo ojo más en el gobierno. ¿De qué manera podría ser también simplificando a lo mejor administrativamente para que el propio ciudadano pueda él solito inmiscuirse en temas de política pública? La sociedad civil también, que no tengas necesariamente un conocimiento técnico. A su vez, el servidor público tendría que estar trabajando hombro con hombro, mano con mano en la operación de las políticas públicas y así evitar que el discurso sea diferente o igual desligarlo del político y traerlo a la operación, y la corrupción se va a batir más de esa manera, es decir, el político ya lo podríamos excluir y nada más en la operación quedaría el servidor público, el funcionario público, que estaría trabajando conjuntamente con la ciudadanía. Y esa sería una forma, gradual, podrían existir otras a futuro, pero se podrían estar minando mediante esa instrumentación y simplificar los procedimientos, ¿no? Yo quisiera, antes de dar la palabra a Pablo, porque lo que es una pregunta directa, Pablo, ¿cómo le puedes hacer para dimensionar, minimizar aquel que cuando no tiene algo acusa de corrupto al que no se lo dio? Porque mucho de la percepción es cuando yo no obtengo lo que quiero, los demás son corruptos. ¿Qué opinas de eso, Pablo? Pues en principio yo creo que habría que tomar en consideración
sí la parte reactiva cuando se hace un pronunciamiento respecto de alguien hizo algo malo, ¿no? Aquí yo lo quisiera tomar, no sé si me salgo un poco el tema, pero creo que había enfocado eso, lo voy a concluir ahí. Primero, debe de determinarse a través de dimensiones respecto a la operación de la persona, el nivel de decisión. No es lo mismo que acusen a un directivo de que se roba millones a que acusen a una persona que llegó tarde a su trabajo y que tuvo que checar fuera de tiempo. Y respecto de eso, tratar de focalizar los nichos de opacidad o en su caso las debilidades de control, que no son lo mismo. Y con base en eso, yo creo que tomar los 3 aristas que, tomando el comentario de Gabriel, se deben de poner en perspectiva antes de cerrar esta directriz que tenemos: la prevención, la detección y la sanción de las conductas lesivas en cualquiera de las dimensiones respecto del centro de decisión en el que se desarrollen. Entonces, si bien hay que tomar de manera adecuada y de manera completa la petición, la participación, incluso la voluntad ciudadana para denunciar alguna situación contraria a lo que a su consideración es lo normal o lo legal, pues sí hay que tratar de tomar con pinzas cada uno de estos mecanismos para tratar, si bien de darle voz, no caer en el exceso de rayar en, pues ahora todos somos malos, ahora todos operamos mal, solamente por una falta de percepción respecto de la situación en concreto que se da. Eso es lo que se da en el salón de clases, doctor. Está a punto de terminar el tiempo, pero yo te invitaría a concluir o de alguna manera anotar ideas fundamentales en esta práctica y agradecerte a ti en principio y a los estudiantes de este instituto la reflexión, la solidez de sus ideas. Yo nada más de lo que han dicho ellos concluiría 4 cosas. Primero, la corrupción es multifactorial. Segundo, la corrupción es un elemento de la naturaleza humana, no es algo ajeno al hombre. El hombre puede o no ser corrupto. Y no es exclusiva de los mexicanos. 3, etiquetando a la gente, no vamos a ninguna parte. Atacando a los de atrás o a los que vienen o a los que no son como yo, no vamos a ninguna parte. Y cuarto, tenemos una gran labor que hacer en los próximos años y continuar con lo bien que hemos hecho y deshacernos de lo mal que hemos hecho. Hay que hacer un balance y es un buen momento para hacerlo. Bueno, pues de veras que les agradecemos mucho y en realidad, de verdad, de pocos programas tan interesantes, tan ricos, tan reflexivos, con tanta aportación por parte del doctor Carlos Matute, a quien agradezco mucho estas reflexiones, y por parte de ustedes. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Unívoros.